Esta presentación tiene como objetivo abordar la ciudad, la planeación de la ciudad, los problemas locales de nuestra ciudad, que es una ciudad, una metrópoli en su desarrollo, y fundamentalmente lo que implica los cambios, las discusiones, los desafíos inherentes al advenimiento de la cuarta revolución industrial, que es un proceso que está en marcha, pero que durante esta década, como lo veremos más adelante, se va a afianzar, a acelerar, y es muy difícil persistir en tratar de mitigar con técnicas anticuadas los cambios que esta nos presenta. Fundamentalmente, también, además de la planeación urbana y de las lógicas de desarrollo tradicionales, la presentación se enfoca en el concepto de propiedad particular, de propiedad privada, y su incompatibilidad junto con los instrumentos de planeación actuales frente a las lógicas y las maneras que nos trae esta revolución industrial desde la técnica, desde la economía, desde la política y desde las relaciones sociales. La presentación se limita en cuanto al enfoque a abordar los cambios tecnológicos, económicos y sociales de esta cuarta revolución industrial, a conocer para poder más adelante contrastar las lógicas de planeación y desarrollo y propiedad privada de nuestra ciudad y de nuestra sociedad, y la persistencia de los problemas del subdesarrollo. Frente al marco teórico, los datos y los conceptos, se ha trabajado este grupo de autores por considerar que tienen una capacidad de reconocer, abordar, proponer, comprender los retos de esta cuarta revolución industrial. Desde la economía, Joseph Schumpeter, aun cuando es un autor de hace ya varias décadas, es una persona cuya vida y obra fue alrededor de hace 90 años, fue capaz de adelantarse a su tiempo y reconocer los procesos y las fallas que llevarían al sistema capitalista a escenarios como el que hoy nos ocupa. Desde la tecnología, Jeremy Rifkin, que es un sociólogo norteamericano y que ha desarrollado su vida profesional en el campo del análisis de los cambios de la cuarta revolución industrial, él la llama la tercera, y sus consecuencias dentro de la matriz energética y empresarial y del trabajo. Desde la crítica marxista, David Harvey, quien nos invita a reflexionar acerca de si este es un nuevo embate del capitalismo, los problemas frente al grueso de la población que se va a ver más afectada ante su incapacidad para poderse poner al día y actualizarse ante la sociedad digital. Desde el poder, Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, quien en sus textos nos puede dar una idea de las posibilidades que nos plantean los dueños del poder y de las grandes corporaciones mundiales. Y desde la reflexión urbana, con la cual terminaremos esta presentación, Francois Sacher, quien, conociendo y reflexionando y comprendiendo estos cambios, nos invita a replantear también las maneras de llevar adelante el urbanismo y su función y sus objetivos y preocupaciones ante unos cambios disruptivos de tal envergadura. El problema de objetivo y pertenencia de esta presentación se ocupa fundamentalmente en los cambios disruptivos, cómo comprenderlos, cómo entenderlos, saber que no son unos cambios tangenciales y que simplemente son de carácter técnico, sino que son mucho más profundos. Igualmente, cómo superar su desarrollo a través de esas nuevas lógicas y técnicas. Ya no es posible seguir pretendiendo tratar estos temas y estas disfunciones con un sistema que va retrocediendo ante el advenimiento de uno nuevo que aún no conocemos.
Y fundamentalmente es discutir estos temas de manera pertinente en medio del debate, de discusión y de construcción de un proyecto de modificación del POT actualmente. Y las conclusiones finalmente serán sobre la profundidad y la radicalidad y complejidad de estos cambios, su incompatibilidad con los esquemas de propiedad, de planeación y desarrollo urbano de nuestra ciudad, y unas recomendaciones sujetas a las reflexiones de Franco Schacher sobre cómo enfrentar estas nuevas disfunciones y en el caso de Bogotá superar los viejos problemas. Arrancamos entendiendo y comprendiendo que los cambios técnicos han tenido en consecuencia unos cambios en los modos de producción, en los modos de interactuar, en los modos de la propiedad, en los modos del contrato social, de la economía político-sociales, y que no solamente se restringen netamente a un cambio técnico. A lo largo de la historia de la humanidad, lo que nos ha enseñado es que cada vez que la especie humana logra desarrollar una nueva manera de producir la tierra, la materia, la energía, lo ha llevado a construir un nuevo paradigma en diferentes ámbitos. Pasamos de la casa del pastoreo, donde la propiedad era algo mucho más ritualizada, la agricultura con la fuerza muscular en el neolítico, donde se empiezan las primeras relaciones de propiedad. Llegamos hasta el siglo XVIII con la primera revolución industrial, la mecanización, la máquina del vapor, y que implica un desarrollo del capitalismo, de la propiedad privada, de la plusvalía, en la Inglaterra, en la Francia y en la Alemania de esos siglos. La segunda revolución industrial, una que trae con ella los desarrollos de la electricidad, la cadena de montaje, la producción en serie, el petróleo, pero que también se acelera cada vez más respecto al anterior, que tiene una mayor cobertura respecto al mundo, aun cuando no obstante gran parte de la humanidad, aproximadamente un 17%, aún se encuentra por fuera de los cambios que esta misma trajo. Una tercera que se da en el siglo XX, a mediados del siglo XX, que es la era de la informática, de las telecomunicaciones, de la telemática, y que empieza a erosionar el concepto de la propiedad y del estado físico y espacial de la ciudad y de la producción, que tiene una relevancia en las relaciones económicas, pero aún no en las relaciones de la economía física. Y por último, la cuarta revolución industrial, que es el foco de esta presentación, que es una revolución que apenas está produciendo, que apenas está dando los primeros signos de desarrollarse, pero que a diferencia de las anteriores, como nos dice Schwa, va a ser mucho más acelerada, va a ser mucho más rotunda, contundente, y va a implicar cambios en todos los sistemas y las estructuras sociales, políticas y económicas. El sistema capitalista y el sistema económico van de la mano con el desarrollo de la técnica y de la tecnología como modo de producción. Por eso es importante analizar el sistema, y estamos hablando en este caso del sistema capitalista. Y el sistema capitalista lo tenemos que ir abordando tangencialmente y lateralmente, porque en medio de sus éxitos y sus problemas y sus debilidades, se empiezan a producir los cambios que nos trae esta cuarta revolución industrial. El sistema, como lo planteaba Smith, era un sistema de acumular, de retener, de excluir. Esa es fundamentalmente la lógica del sistema capitalista. Su sistema de producción es un sistema lineal que extrae recursos, que los produce, que los usa y los bota.
necesita permanentemente de destruir los viejos modos de producción, de destruir la competencia, y para ello hace uso de la tecnología como fetiche, reduce el costo del trabajo y tiende al monopolio. Esa es la lógica, a grosso modo, del sistema, que le van a permitir más adelante tener un gran éxito y poder desarrollar las fuerzas productivas, especialmente en los países del norte global. No obstante, el capitalismo empieza a erosionarse y empieza a recurrir a otra serie de mecanismos para poder reproducirse. Ya hacia los años 70, en medio de la imposibilidad de seguir utilizando recursos derrochadores de petróleo, gracias a la crisis energética, y de seguir abriendo mercados con la capacidad de compra de los occidentales, el sistema recurre al financiarismo, al neoliberalismo, a la globalización, a la desindustrialización, para optimizar los recursos, para aumentar los beneficios. No obstante, ese modelo tiene éxito durante algunas décadas, pero durante los últimos 20 años empieza a mostrar signos de debilidad. Un estancamiento profundo del Producto Interno Bruto en países considerados como industriales, una caída de la demanda por la imposibilidad de abrir nuevos mercados, un aumento de la desigualdad, un aumento del sobreendeudamiento. En alguna de estas gráficas podemos encontrar cómo los datos que nos ofrecen es que si el modelo siguiera intacto, en un par de décadas los países industrializados reducirían sus economías y el único motor de la economía serían los países emergentes. Como el sobreendeudamiento en este caso, los Estados Unidos, hace que su economía se vea en la necesidad de recurrir a la impresión de dinero, al sobreendeudamiento financiero para poder estimular la economía ante la incapacidad de que por la economía física e industrial se pueda realizar. Una reducción de la vida media de las corporaciones, un debilitamiento de la clase media, es en lo que termina conduciendo la política neoliberal que desde la Escuela de Chicago triunfó durante casi 50 años. Estos problemas no son nuevos, estos problemas ya eran perceptibles desde, por autores anteriores, que entendían, como en el caso de Schumpeter o de Marx, que el sistema, a pesar del éxito que tenía inherente a él en la capacidad de desarrollar los medios de producción, estaba condenado a caer en un juego de contradicciones profundas que erosionarían al final su propia capacidad de reproducirse. La posibilidad de seguir haciendo producción técnica industrial a bajo costo hacía que la obsolescencia programada o la obsolescencia tecnológica fuera viable. No obstante, la escasez de recursos y la incapacidad de promover una clase media devoradora de tales bienes y servicios hacía que el sistema no pudiera seguir creciendo. La sustitución del trabajo por las máquinas hacía que en algún momento, como Harvey lo plantea, el sistema se iba a encontrar ante una encrucijada, y era ejércitos de desempleados versus ejércitos de maquinaria que no requerían mayores controles y mayores aportes. Y al mismo tiempo, el consumo derrochador de recursos naturales que hace que el sistema no pueda seguir manteniendo ese nivel con los límites físicos y ecológicos de nuestro planeta. Es decir, tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, el hombre y la naturaleza, como en términos de Marx nos lo planteaba. Y llegamos al ocaso de este sistema, en donde lo que más se puede, digamos, reconocer es la consolidación de grandes oligopolios que trasladan sus capitales a otros territorios desligados del nacionalismo y el patriotismo económico,
que hacen que recurran a las burbujas financieras, a las burbujas inmobiliarias, y que estén destinados a crisis permanentes de capacidad de compra y de endeudamiento, a una descualificación del empleo, una degradación ambiental, a una cada vez mayor acumulación y desigualdad social, y a una utilización del mercado cultural y del entretenimiento ante la incapacidad de seguir creciendo por medio de la economía física e industrial. No obstante, al mismo tiempo que el sistema empezaba a mostrar signos de debilidad, el mismo sistema, a través de sus éxitos, iniciaba también un proceso de mejoramiento de los medios de producción. Y tenemos que para ello recurrir al pasado, en donde la carrera espacial fue un precursor fundamental de lo que llamamos hoy en día cuarta revolución industrial. Esa disputa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por el control del mundo, por el control del espacio, implicó que hubiese un mayor desarrollo y preocupación por una serie de tecnologías que fueron las que dieron paso a algunas con las cuales hoy contamos, como el Internet. Ya Brzezinski, asesor y geopolitólogo del Partido Demócrata, entendía desde hace 40 años que este momento llegaría, los cambios que implicarían, los desafíos que enfrentarían, y esa revolución no se puede entender sin considerar que el Estado y la carrera de armamentos jugó un papel fundamental, y que le dieron paso a que posteriormente grandes corporaciones tecnológicas privadas pudieran desarrollar el mercado digital. No obstante, esta es una revolución que apenas se está construyendo, que está en papel, que está apenas naciendo, por lo cual hay una serie de términos que son propuestos y de los cuales todavía no tenemos muchas certezas, pero que hace parte de esos cambios disruptivos de la historia, en donde distintos autores de distintas disciplinas e ideologías van proponiendo diferentes maneras de ir entendiendo este mundo que aún no vislumbramos, pero no alcanzamos. Desde la técnica, pues se le llama cuarta revolución industrial. Jeremy Rickie la llama la tercera revolución industrial. En la Feria de Hannover se le llama la industria 4.0, la industria digital, los sistemas de producción del futuro, la manufacturación avanzada, los sistemas de manufacturación inteligente. Es decir, es un cambio tecnológico en donde la productividad aumenta bajo otras reglas, bajo otros mecanismos de trabajo, en donde la tecnología asume un control, donde los procesos físicos y procesos virtuales se unifican, y en donde la presencia humana, donde el factor humano empieza a quedar relegado, a diferencia de las otras revoluciones. En cuanto al modelo económico, esta revolución también implica un cambio en el sistema de relaciones económicas. De allí a que en la discusión actual se estén barajando diferentes modelos, propuestas, como la economía circular regenerativa, la economía bajo demanda, la economía del acceso, la economía colaborativa, la economía postindustrial, de la experiencia, del intercambio, pero que todas lo que hacen de una u otra manera es subvertir los modos tradicionales que entendemos por economía capitalista, en donde los recursos se tienden a optimizar del mismo modo que la técnica tiende a optimizar de manera racional la producción industrial. Lo que se intenta es optimizar al extremo los electrodomésticos, los bienes inmuebles, las experiencias, las transacciones, de tal manera que sean cada vez menos los recursos físicos y de recursos naturales y de intercambio comercial y humano necesarios para poder llevar adelante este nuevo proceso económico. Y bueno, ya este nuevo modelo llegó, es un modelo que el Foro Económico Mundial se lanza
a decirlo abiertamente de qué se trata, por lo cual es importante conocer desde el Foro Económico Mundial qué es lo que para los grandes centros de poder económico y político del mundo representa esta revolución. Dentro de las empresas, lo que nos plantea el foro es que va a haber una menor competición y una mayor colaboración. Es decir, la competición tradicional del capitalismo va a ir quedando relegada hacia un colaboracionismo de grandes empresas que buscan no replicar investigaciones, sino más unificar recursos y poder conseguir resultados compartidos. Donde el leasing, la flexibilidad que le implica no tener bienes inmuebles y bienes físicos, hace que las empresas tengan una mayor capacidad de adaptarse a los cambios, a la transitoriedad tecnológica, donde el capital ya no va a ser un capital corriente, el capital físico, sino donde el capital va a ser el capital tecnológico, la innovación, las patentes. Una mayor tendencia deflacionaria, de bajar los costos de producción por el mejoramiento de los medios de producción y de la tecnología. Y una cada vez más relegada mano de obra mecánica, no especializada, y del capital corriente, rentista, que va a quedar cada vez más relegado frente a esta sociedad de la innovación. Al mismo tiempo, en este nuevo modelo, el capital es fundamentalmente el de las ideas, el de la innovación, el de la investigación, el de las patentes, en donde las naciones del mundo, como lo vemos en esta imagen, se disputan quién es capaz de adelantarse en el dominio del 5G, del 6G, de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, de las tecnologías de nuevos materiales, de las nuevas energías, en donde son los oligopolios o los estados con una gran capacidad de organización los que van a poder conducir estos avances y dominarlos y concentrarlos, en donde la externalización, la subcontratación y la automatización del trabajo va a ser el pan de cada día, y donde vamos a pasar de una ética del trabajo, una ética del juego y del capital físico al intelectual, en donde vamos a replantear el sentido de nuestras propias vidas ante un mundo en donde el trabajo va a ir quedando atrás. Unas nuevas relaciones donde ya no vamos a ser compradores y vendedores, sino suministradores, usuarios, en donde vamos a compartir los bienes de consumo, y en donde vamos a instaurarnos en unas sociedades de red, donde compartimos conocimientos, experiencias, bienes y servicios. No obstante, los cambios de esta revolución son unos cambios de tal magnitud, son unos cambios que implican remover y demoler tantas narrativas que tienen peligros. Por eso enfrentan importantes desafíos. Uno de ellos es la violencia. Es decir, las sociedades han sido tradicionalmente reacias a los cambios, pero este es un cambio disruptivo de tal magnitud, contundencia y exponencial, que va a producir una mayor reacción frente a unas sociedades que no comprenden esos cambios y de unas élites que tampoco los comprenden y que pueden reaccionar de manera muy violenta a ellos. Vamos a tener reacciones populares, migraciones masivas, extremismo ideológico, una profundización de la desigualdad, de la exclusión, de la inestabilidad política, del odio, de la frustración, del desempleo, del encarecimiento de la vida, y que no es nueva, sino que es, digamos, una consecuencia de, como ya lo comentamos, de ese ocaso del modelo neoliberal que va a la par con el ocaso del sistema capitalista y que a través de sus éxitos fue minando su propio camino y su propia posibilidad de reconvertirse, como lo vemos en esta gráfica de Tomás Piketty, en donde la desigualdad en los Estados Unidos va a la par del desarrollo del liberalismo económico a un tal grado que hace inviable la posibilidad de seguir reconvirtiéndose ante la falta de
optimización del capital en pocas manos. También estos desafíos implican un mayor reto para los países del subdesarrollo, los países del tercer mundo, del sur global, como el nuestro, en donde dependemos de la maquila, dependemos de sistemas de producción tradicionales que aún se encuentran en la segunda o en la tercera revolución industrial, muy escuetamente, en donde la vida se encarece, donde los estados no tienen la capacidad de financiamiento y de recursión de recursos para sostener los problemas sociales que se advienen, donde la sobrevivencia en muchas partes del mundo todavía son latentes, o en otros, como en Japón, en los países más industrializados, donde la vejez, donde el deterioro de las estructuras familiares hacen que la individualización, la vejez, la soledad se vayan cada vez más profundizando. Por eso es importante entender que desde el poder, desde las élites que gobiernan las naciones, es importante que comprendan estos cambios disruptivos, la necesidad de transformar sistemas enteros, de construir nuevas jerarquías, unas jerarquías más flexibles, más comprensivas de estos cambios, que se adapten rápidamente a ellos y respondan. De medir nuevas formas de producir, nuevas formas de rendir el trabajo, de rendir la producción y el rendimiento laboral, un nuevo contrato social, una reconsideración global de muchos esquemas tradicionales de relacionarnos con el Estado, con los empresarios, con los trabajadores, y fundamentalmente reconstruir los manuales de economía, porque el mundo que viene es tan distinto que hace que muchos de los esquemas que tenemos en nuestras mentes se derrumben. ¿Y cuáles son las ideologías y cuáles son los proyectos y cuáles son las pujas que en este mundo del siglo XXI luchan por dominar la cuarta revolución industrial y disciplinar los cambios que ella implica? Encontramos desde el capitalismo o el capitalismo por disposición que nos propone Harvey, o de vigilancia cultural, en donde el capitalismo lo que hace es desposeer a las clases medias y a las que queden de los bienes de consumo y de sus propias propiedades para ir construyendo cada vez más grandes oligopolios, o propuestas como el tecnofeudalismo, el postcapitalismo, en donde grandes corporaciones tecnológicas y de la Big Tech u otras van a dominar municipios enteros y territorios enteros, y en donde los ciudadanos van a ser simples vasallos sin saberlos. O propuestas como el ecofascismo, el capitalismo verde, el nuevo maltusianismo, en donde las fuerzas reaccionarias ante el advenimiento de estos cambios empiezan ya a proponer sistemas en donde solamente los que estén de acuerdo con ellos y los que caben en su esquema de gobierno pueden vivir. Pero también el cibercomunismo, un comunismo reinventado como lo propone Zizek, en donde la tecnología puede redistribuir el capital, redistribuir bienes y servicios, darle una oportunidad a ese mundo donde ya no va a haber empleo permanente y masivo, como lo propone el gobierno chino, con una retoma del marxismo y una reideologización del partido. O también otra serie de desafíos como el poshumanismo y el transhumanismo, que generan unos retos filosóficos y ontológicos sobre nuestra condición y nuestra naturaleza, y los peligros que pueden derivar de ello, de dividir a la especie humana en dos, entre aquellos que son capaces de trascender técnicamente y aquellos que mantenemos nuestra humanidad. La agenda. Pues esta es una década muy importante, como ya lo mencioné, y en esta década van a ocurrir una serie de cambios disruptivos que ya están planteados, que ya los encontramos en el debate y que en la geopolítica mundial podemos reconocer. Schwab, desde el Foro Económico Mundial, lo que nos lanza como dato contundente es que esta es la década donde la cuarta revolución industrial se va a dar, deseémoslo o no lo deseemos, y los cambios disruptivos se van a poner en marcha, y su punto de inflexión va a ser el año 2025. Al mismo tiempo coincide con los planes de la República Popular China, del Plan China 2025, en donde
la nación asiática se propone dominar las 10 mayores tecnologías del mundo en robótica, computación cuántica, inteligencia artificial, y otra serie de tecnologías, compitiendo con Occidente. La nueva ruta de la seda, que es un proyecto geopolítico de infraestructura, pero que va en esa misma línea de transformar sistemas enteros de producción y sistemas enteros de comercio. El plan de reconstruir mejor del presidente actual de los Estados Unidos, que lo que busca es invertir grandes recursos económicos y financieros en la actualización y en la reconstrucción de nuevos sistemas de transporte para los cambios tecnológicos que para su país vienen. Y todos estos cambios pues son de una velocidad exponencial que la ONU lo que nos propone es en la Agenda 2030, paralelo a los problemas de contaminación y de calentamiento global y de cambio climático, es una reconversión de todos los sistemas. Entonces, si analizamos de una manera global, de una manera universal, esta agenda que se nos propone, todos coinciden en que esta década es en la que vamos a poder transitar y conocer si fuimos capaces o no de dar los pasos necesarios y efectivos. Por último, pues el foro lo que nos invita es a conocer cuáles son las posibles posibilidades. Las disputas entre las élites empresariales, en algunas nacionales, con las burocracias que van a tener una gran importancia, las tecnocracias, ante el debilitamiento del capitalismo nacional, ante las burguesías nacionales, la tecnocracia va a tener una gran importancia, un aumento muy considerable para manejar los desafíos sociales y políticos que van a enfrentar los países. Esos cambios pueden ser, como ya lo comentamos, violentos o pacíficos en algunos lados. Es una misión de nuestros líderes poder hacer que esos cambios se den de la mejor manera. Y como nos lo plantea el Foro Económico Mundial, podemos construir una utopía o podemos construir un mundo mejor, un mundo en donde podamos solucionar los problemas del subdesarrollo, los problemas de la pobreza de manera radical a través de la tecnología y a través de los cambios que esta implica, o nos podemos mantener en los viejos esquemas de disputa, en los viejos esquemas de choque de civilizaciones, de choques de modelos, de competencia y de peligro permanente. Pero fundamentalmente es que todos van a buscar dominar esa tecnología, dominar esa nueva revolución, y quien domine ese mundo, como lo dijo recientemente, hace unos años, el presidente de la Federación Rusa, será quien dominará el mundo. Y este modelo, como las demás revoluciones industriales que ya recorrimos, pues ha tenido un impacto también en la revolución urbana, en la ciudad. Ha implicado en cada momento de la historia un cambio de paradigma. En la primera revolución industrial, la metrópolis, en donde lo que se buscó, la primera y segunda revolución industrial, lo que se buscó fue que el urbanismo naciente diera solución a los problemas de contaminación, de higiene, de saneamiento, de los que carecían las ciudades industriales europeas fundamentalmente. De allí pasamos a las megalópolis de la mitad del siglo XX, en donde las ciudades se expanden, se conectan con otra serie de ciudades satélites, en donde las ideas del movimiento moderno, de la sociedad de masas, del transporte, toman una gran importancia, donde la organización y el funcionalismo entran dentro de la planeación de la ciudad. Y pasamos a la metápolis y la posmetrópolis, que es en la cual nos encontramos desde hace aproximadamente unos 40 años, en donde la ciudad, como un concepto local, homogéneo, permanente, de unidad, se empieza a diluir ante la conexión con otras ciudades, ante el tardocapitalismo, ante la digitalización, ante la atemporalidad y la espacialidad de la tercera revolución industrial, en donde
la posmodernidad empieza a derrumbar una serie de narrativas donde la sociedad se vuelve mucho más compleja, mucho más indeterminada, más multiperteneciente, y todo esto va construyendo ese discurso de la metápolis y la posmetrópolis, que hace que la ciudad sea más allá de un proyecto, de una idea con una imagen de futuro concebida, se convierte más en un organismo en constante evolución, en una simbiosis permanente, y que es la que va a dar paso a una nueva ciudad, como nos la propone Soja, con una cuarta revolución urbana, Ochoa o García sobre una ciudad, una posciudad o una no ciudad, una ciudad poshistórica, una ciberciudad, una ciudad de la ficción o de la naturaleza, en donde lo que los autores proponen es el derribo de una serie de narrativas y de conceptos que tradicionalmente las sociedades humanas tenían acerca de la ciudad, de la localidad, de la colectividad, y que estos cambios tecnológicos ponen en duda. Pero en el caso nuestro, pues nosotros nos enfrentamos a una realidad distinta, una realidad que no es la misma de las ciudades del norte global, sino, como en el caso de Bogotá, una metrópolis en su desarrollo, un proceso de superación del subdesarrollo, en donde ha hecho esfuerzos por superarlos a través de nuevos instrumentos, donde utilizando la planeación y nuevos temas de discusión como la sostenibilidad, la equidad, la competitividad, la compactación, la proximidad, la recuperación del liderazgo estatal, de la planeación integral, de una nueva gestión, de un nuevo equilibrio entre privados y Estado, permitieran dar paso a la consolidación y la construcción y el mejoramiento de las calidades urbanas de grandes sectores empobrecidos y deteriorados de la ciudad. Entonces, la ciudad nuestra es una ciudad que se enfrenta ya no solamente a los problemas de las ciudades del norte global, que implican esta cuarta revolución industrial, sino que acumula una serie de disfunciones urbanas aún no resueltas y que veremos más adelante. Para poder abordar en el caso local, en el caso de Bogotá, lo que implica la cuarta revolución industrial y su compatibilidad con algunos instrumentos y la propiedad particular, es necesario abordar inicialmente el concepto de propiedad. Para ello tenemos que remontarnos a que la propiedad se origina, digamos, dentro de un marco jurídico y un marco político reconocido, especialmente para los hombres reconocidos ante la ley como iguales durante las reformas napoleónicas posteriores a la Revolución Francesa, que dan paso a la República de Weimar, y que en el caso de Colombia llegan hacia 1936 durante las reformas liberales, y que le implican ya no solamente el derecho a ser propietario que se había dado en el siglo XIX cuando el país se independiza, sino que le suman un ingrediente importante, y es la función social de esa propiedad. Ya la propiedad no solamente es un bien al cual se puede garantizar sin ninguna clase de compromisos y de obligaciones, sino que aquí ya el Estado le exige una serie de requerimientos para poder disfrutar de ese derecho. Y la Constitución del 91, más recientemente, le aporta un nuevo elemento, como es el de la función ecológica. Entonces, función social y función ecológica van vinculadas, y eso se ve, digamos, plasmado en la planeación y en toda la legislación de ordenamiento territorial de nuestro país, como la ley 388, en donde la propiedad ya empieza a tener una mayor apertura sobre unos temas de carácter colectivo que van cuestionando sutilmente la relevancia como derecho fundamental de la propiedad privada. No obstante, el ordenamiento territorial que se da con la ley 388, a pesar de los cambios incorporados,
por la Constitución, sigue manteniendo una serie de esquemas en donde el desarrollo de la ciudad, la acción urbanística, la actuación urbanística, la norma urbanística, el régimen de licencias, están vinculados a un concepto de propiedad particular. Es decir, la propiedad particular es fundamental, donde el desarrollo urbano está vinculado a los dueños de la tierra, a los dueños de la propiedad y a quienes se interesen en promover un cambio de esos territorios. Entonces, digamos que es todavía una legislación que mantiene que y no tiene por qué hacerlo contrario, un sistema tradicional, una lógica tradicional de la propiedad y concibe a la ciudad como básicamente una relación entre propietarios que hacen intercambios y hacen transformaciones urbanas. La gobernanza, ya para entrar en discusión frente a los retos que nos trae la cuarta revolución industrial, lo que debemos primero analizar es que desde el ordenamiento actual, pues la democracia ha tenido pasos importantes, como la participación comunitaria, en cuanto esta es una participación limitada, nuestra democracia representativa, con todos sus fallos, a una planeación urbana a largo plazo, una planeación de desarrollo a través de los gobiernos distritales de corto plazo, el régimen de licencias, que como ya lo mencionamos, es un esquema de relaciones entre propietarios del suelo para dar paso al desarrollo urbano. Y ese esquema ha permitido, como en términos de Salazar nos lo plantea, que se persista en un esquema inequitativo de la propiedad y la ciudad, en donde se termina favoreciendo el interés particular, un reduccionismo normativista en términos del EMUS, donde la planeación se concibe y termina reduciéndose a simplemente un tema de decretos y no integral, y de dos tipos de planeación, una sectorial desvinculada del territorio frente a un poder efímero que no tiene la capacidad de dar continuidad a políticas de largo plazo. Las apuestas actuales, en este caso nos referimos al proyecto de POT del 2019, de la administración anterior y del actual, o de lo que se está construyendo en el actual, pues lo que se busca es avanzar hacia un esquema de área, región metropolitana, de gobierno supramunicipal, de coordinación con los municipios. No obstante, estos cambios y estos pequeños avances que ha hecho la ciudad se quedan cortos frente a los retos que implican las disrupciones de esta cuarta revolución industrial, como un mayor empoderamiento ciudadano a través del celular, a través de las redes sociales, que está subvirtiendo el poder, que subvierte el poder del Estado, que lo cuestiona, que lo reta, donde el poder es cada vez más transitorio, donde un escándalo puede derrumbar un gobierno fácilmente, donde se ejerce una democracia directa, una democracia vía plataformas, y donde hay una supervisión constante, una vigilancia constante de su ciudadanía. No obstante, a pesar de este escenario, también existe el peligro del autoritarismo, del capitalismo de vigilancia, de los regímenes autoritarios que utilicen la tecnología no para consolidar una democracia directa, sino para restringirla con mayor éxito. En cuanto al crecimiento de la ciudad, nuestro ordenamiento, digamos que en términos generales, desde los años 60, se ha concentrado en hacer una ciudad compacta y una ciudad policéntrica. No obstante, y era natural, ese crecimiento, como en la imagen que vemos, se ve dibujado, se ve idealizado, se ve previsionalizado, delimitado a través de la geografía y a través del planeamiento, y con la capacidad de zonificar, de localizar, de reglamentar muchos ámbitos del desarrollo y de las transformaciones urbanas.
Estas lógicas, a pesar de estas lógicas del ordenamiento, la ciudad pues ha seguido creciendo cuando su crecimiento no ha sido tan importante como el de décadas anteriores, pero al mismo tiempo la ciudad ha vivido un proceso de relocalización en donde la región colindante, digamos, alcanza un poder importante, una fuerza importante, albergando más vivienda, más población, logística, industria, y al mismo tiempo la ciudad empieza a ver unos procesos de concentración de las periferias, de vaciamiento de las zonas centrales, y unos desequilibrios entre población, entre densidades y entre la ciudad y los municipios que hacen, como ya se ha comentado, las administraciones den unos pasos hacia unos esquemas de gobernanza supramunicipal debido a esta serie de desequilibrios y esta falta de coordinación intermunicipal. No obstante, a pesar de esto, de que la ciudad avanza en cuanto a los mecanismos de gobernanza y los mecanismos de coordinación, persiste, como nos lo dice Salazar y ya lo comentamos, ese modelo de pretender desde la planeación delimitar, dibujar, reglamentar, preestablecer el desarrollo urbano y las transformaciones y las mutaciones de sus infraestructuras y de sus territorios. En la imagen que encontramos del POT de la administración anterior, lo que se percibe es una ciudad con grandes corredores viales, con perfiles urbanos, digamos, desde una imagen muy del arquitecto que pretende alcanzar una imagen ideal y que considera que es loable de ciudad. Y cuando lo que nos ha dado, y como lo vamos a ver más adelante, es que la ciudad se da de una manera mucho más caprichosa, más imprevisible y más alejada de estos esquemas que ya empezamos a ver cómo se van debilitando. Pero el crecimiento de la ciudad ya no solamente puede ser visto como un crecimiento o como un esquema para controlar la expansión urbana, la conurbación y la compactación. Ya el POT debe incluir otros temas, debe incluir como nos lo dice el Foro Económico Mundial, los problemas y los retos de las ciudades de esta década es su capacidad para adaptarse a una nueva economía, y esa nueva economía, más allá de lo físico, es una economía virtual, digital, de redes, en donde la conexión con otras ciudades, con otra red de ciudades va a ser cada vez más importante, en donde la transitoriedad de la poblaciones que se van a mover de una ciudad a la otra, en donde las límites entre lo urbano, lo rural, lo suburbano cada vez se van a ir más debilitando. Temas como las ciudades globales, los clústeres, las regiones, son los temas que muy tangencialmente la ciudad empieza a incorporar en sus POT, pero que todavía son muy débiles frente a la rotundidad y la profundidad de los cambios tecnológicos. En cuanto a la vivienda, en cuanto al hábitat, empezamos a encontrar, como lo vamos a ver de aquí en adelante, los cambios más profundos y cómo aún persistimos en mantener una serie de esquemas que ya no son necesariamente viables. Desde el ordenamiento, pues el país sigue manteniendo la política de subsidios a la vivienda, a la adquisición de vivienda, a un país de propietarios. La propiedad es fundamental, la vivienda se considera que debe ser de propiedad, eso es un esquema tradicional, y todas las políticas que tenemos van dirigidas hacia ello. Pero también desde la planeación se considera que se puede llegar a delimitar, colocar, localizar, zonificar en qué zonas hay viviendas y en qué zonas no.
por lo cual terminamos haciendo proyectos, como más adelante lo vemos, proyectos compartimentados, proyectos monofuncionales, de grandes proyectos de vivienda, en donde las personas tienen que solucionar todos sus problemas de trabajo al interior de viviendas que no están hechas para ello, y en donde, siguiendo con ese esquema de subsidios, el mercado terminó dándole solución a una vivienda no social o tope bis, que se aleja de las poblaciones a las cuales deberíamos enfocar todos nuestros recursos, y termina lanzando ese tipo de oferta hacia afuera de la ciudad, donde el suelo es mucho más costoso, mucho más barato, pero la vida la vida se vuelve más costosa por los tiempos de viaje, por el desplazamiento y por la falta de equipamientos y de dotaciones urbanas. Al mismo tiempo, la ciudad padece problemas paralelos a pesar del desarrollo inmobiliario, se siguen manteniendo los problemas de hacinamiento, de cohabitación, de subarriendo, porque esa población no tiene una respuesta dentro del mercado. Y los que tienen la capacidad de compra terminan cayendo en un mercado cada vez más precarizado, de viviendas cada vez más pequeñas, y muchas de ellas, como se planteó en una presentación hace un año, por quien les está hablando, terminan siendo más, un proceso de rentismo ante incertidumbres, ante la incertidumbre laboral. ¿Y cuáles son las propuestas? Las propuestas del POT del 2019, y aunque poco se conoce de las de la administración actual, es seguir haciendo grandes proyectos de vivienda para la propiedad particular, para la propiedad, para escriturar, el programa de vivienda para jóvenes que lanza el gobierno nacional, grandes zonas, digamos, para consolidar el borde urbano, tanto en el norte como en el sur, y que digamos que siguen ese esquema de una ciudad que son capaces de planear, de dibujar, de delimitar, de recrear desde la práctica de la planeación, o desde la práctica de la arquitectura, pero como ya lo hemos visto, presenta grandes problemas, y es muy distante frente a la naturaleza de los cambios que esta revolución implica. ¿Y cuáles son los cambios que esa revolución implica en el tema de la vivienda? Pues una nueva forma de relacionarnos con nuestras congéneres, una nueva forma de relacionarnos con nuestra familia, una redefinición de la estructura familiar, en donde la vida en solitario, la vida en pareja, la vida pasajera toma mayor importancia, donde vivir en una ciudad en un tiempo y en otra cada vez se va a volver mucho más importante, en donde el mercado empieza a abrir espacios de alquiler, de arriendo, como una forma de solucionar este problema, y donde el Estado poco a poco, aunque dirigido más hacia lograr la propiedad particular, ya lanza unos programas de subsidio al arrendamiento, al igual que algunas corporaciones mundiales, en temas de arrendamiento, de renta o de alquiler de mobiliario, en donde la vivienda se vuelve, donde el sentido de pertenencia a un lugar, un sentido de pertenencia a una localidad, a un grupo social, cada vez se va diluyendo, y se va difuminando cada vez más, en donde el habitar se vuelve algo mucho más volátil, y donde la propiedad se vuelve un inconveniente, un activo que se vuelve pasivo, porque lo que se busca simplemente es utilizarlo, es no acumularlo, sino que esté en constante uso. En cuanto al empleo, la ciudad, desde la planeación, pues sigue concibiendo como las zonas de empleo, como las zonas forjadoras de trabajo, como centralidades, como núcleos que puede delimitar, que puede ubicar, que puede localizar, que puede zonificar, que puede plasmar en plano
con unas políticas de competitividad, de operaciones detonantes, de programas, pero que están más vinculados al plan de desarrollo y que los resultados nos enseñan es que terminan desvinculándose de estos planos y de estas manchas que desde el ordenamiento territorial se proponen. El resultado ha sido pues que la pobreza multidimensional sigue aumentando, el trabajo informal es fundamental dentro de la vida económica de la ciudad, en donde el precariado avanza, en donde el desempleo se reduce al tiempo que los inactivos aumentan, como en el caso del país, y en donde las zonas de trabajo se siguen concentrando en los ejes tradicionales del centro norte, centro occidente, y mientras las poblaciones que más requieren del empleo y que más padecen la informalidad se concentran en las periferias. Entonces, digamos que el resultado real es que el planeamiento no ha sido capaz de entender esa complejidad, esa realidad tan distinta y tan poco previsible de nuestras realidades económicas. Las apuestas son desde el sector privado, desde el Estado, pues seguir haciendo grandes proyectos de oficinas, grandes proyectos para mantener la empresa inmobiliaria en marcha, entendiendo como que hay unas zonas de trabajo y hay unas zonas de descanso y hay unas zonas de poder, es decir, todavía con los esquemas y las lógicas del movimiento moderno que no hemos podido sacarnos. Por eso aumentan los metros cuadrados de oficinas a pesar del stock que existe y a pesar de la vacancia, ubicados en los mismos ejes tradicionales. Para un empresariado que ya no lo necesita, como lo veremos más adelante, y que utiliza, o las clases que compran este tipo de inmuebles los utilizan más, como en el caso de la vivienda, para invertir ante la incertidumbre y el debilitamiento de las clases medias. ¿Y cuáles son los cambios disruptivos que nos implica la cuarta revolución para el empleo? Pues son fundamentalmente que desmontan una serie de esquemas tradicionales que teníamos y que el movimiento moderno se encargó muchísimo desde ese mecanicismo y de ese racionalismo puro de incorporar en la planeación. El trabajo, al igual que la vivienda y como todo lo que veremos de aquí en adelante, cada vez rompe las fronteras con otras áreas, entonces la vivienda puede ser al mismo tiempo trabajo, el lugar de descanso puede ser al mismo tiempo de trabajo, pero también donde el trabajo mecánico, que es gran parte el que utilizan los bogotanos o el que desarrollan los bogotanos y de manera informal, cada vez va a quedar más relegado, donde la inteligencia artificial, la robótica, el comercio electrónico va a tomar un poder muy importante y en donde empezamos muy sutilmente a plantear algunos temas nuevos, como la renta básica, qué hacer con estos ejércitos de desempleados, de profesionales que se gradúan y que no tienen la posibilidad de ejercer sus profesiones, o de personas que no tienen una formación técnica y que ya la industria o la poca industria que tenemos no los requiere, pero también al coworking, al espacio de trabajo compartido, a donde podemos alquilar un espacio de oficina o un espacio de taller, en donde son los programadores los que hacen las aplicaciones, y los trabajadores altamente especializados los que van a tener cabida en este nuevo mundo. Entonces creo que en este tema es fundamental es entender quiénes son y cómo va a construir la ciudad para esos que van a poder hacer ese cambio, pero también para los que no, que van a ser la inmensa mayoría. De ahí lo importante de empezar a trabajar temas de redistribución social ante problemas del encarecimiento de la vida y de desempleo masivo, estructural y permanente. En cuanto al comercio, el intercambio, las relaciones económicas,
La ciudad, al igual que en otros temas, desde la planeación considera que lo puede dibujar, que lo puede delimitar. Eso lo percibimos en sus planos, en los planos de propuesta del último POT, en donde consideramos que aquí puede haber un corredor de actividades, aquí no. Podemos regular a escala de UPZ sus usos, sus alturas, llegar al detalle del uso específico de cada predio. No obstante, la ciudad crece de otras maneras, y más la ciudad informal, y más estas ciudades que no fueron capaces de superar su desarrollo, en donde a pesar de construir grandes proyectos de vivienda monofuncionales, la gente termina saltándose a la calle, botándose a la calle a resolver sus problemas económicos de trabajo, de productividad, de ingreso, para los cuales ese urbanismo no estaba desarrollado. Y como lo vemos en los planos superiores, encontramos que la ciudad, las zonas de aglomeración informales, todavía no muy consolidadas, son las que realmente construyen el tejido informal y empresarial de microempresas de la ciudad. Una gran mancha mucho más de carácter fractal, orgánico, que lineal y funcional y racional que nos plantea la planeación tradicional. Las apuestas es, como en el caso de las oficinas y como en el caso de la vivienda que ya vimos, seguir haciendo más proyectos y más desarrollo urbano para un mundo que va en retirada. Es decir, seguir haciendo grandes centros comerciales, seguir haciendo grandes proyectos inmobiliarios para invertir los capitales que no tienen la capacidad de saber en qué reconvertirse, a pesar del stock, a pesar de la vacancia, a pesar del advenimiento del comercio electrónico. Y pues esas disrupciones son las que encontramos ya en otras naciones, que por su nivel de tecnología, de avance tecnológico y económico, pues ya los han venido enfrentando, como el fin de los centros comerciales o su reciclaje en centros de entretenimiento totalmente diferentes a la compra y venta de bienes, el comercio electrónico, las monedas digitales, la robotización de empleos mecánicos, el blockchain, la big data, el transporte en dron, en donde el comercio se sale de un espacio físico, de un espacio arquitectónico, donde deja de ser local, centro comercial, almacén, y se convierte en algo mucho más virtual, en algo mucho más inmaterial, y en donde las relaciones económicas tradicionales van desapareciendo, donde lo importante son las patentes, los conceptos de venta, de comercio, las franquicias, donde la propiedad del dinero se desmaterializa, se convierte en algo virtual, y en donde la vida de prestado, la vida de alquiler, toman una mayor importancia, donde acumular y comprar electrodomésticos para acumular y retener ya no es necesario, cuando lo que se quiere simplemente es reemplazar constantemente a través de su alquiler. Son una serie de cambios que replantean totalmente el juego económico del comercio. En cuanto a la movilidad, igualmente la ciudad, a través de sus sistemas, sus proyectos, sus programas estructurantes, sus planes maestros, digamos, mantiene esos esquemas tradicionales de planeación donde pretende o cree que puede llegar a controlar, de manejo y control, donde la planeación es un tema de manejo y control y capaz de planificar y programar el desarrollo de una ciudad. No obstante, la ciudad, a pesar de los desarrollos que se han dado, la ciudad sigue creciendo de otras maneras. En cuanto a su movilidad, se sigue desarrollando, a pesar pues, del avance del sistema Transmilenio, los sistemas informales, el Uber, las aplicaciones, la motocicleta, el vehículo informal, siguen tomando la delantera ante la
capacidad de la planeación y de los gobiernos de entender esas nuevas maneras de movilizarnos y al mismo tiempo de solucionar problemas de trabajo. Es decir, el sistema de transporte Transmilenio y el sí lo que terminó haciendo fue también destruyendo una serie de microempresas que se dedicaban durante décadas a administrar el transporte de la ciudad y a las cuales no se les dio una solución y se les incorporó en ese nuevo mercado y terminaron readaptándose a otros medios de transporte informales para tratar de mantener la subsistencia de sus antiguos trabajadores. Una ciudad que todavía tiene problemas de movilidad, de tiempos de desplazamiento, de origen de viajes en la periferia y de destino en el centro, es decir, unos desequilibrios entre la densidad poblacional y los lugares donde se desarrollan las actividades formales y productivas de la economía, que hacen que ese transporte planificado, previsto, planeado, dibujado, programado, pues no esté dando respuesta de acuerdo a los resultados que estamos encontrando. Y aquí en el sistema de movilidad, pues digamos que hay de todo un poco. Proyectos como el cable o proyectos como la ampliación de las troncales de Transmilenio, Cerrejo Trans, son proyectos importantes que van a conectar a la ciudad con los municipios en un esquema de coordinación supramunicipal que es necesario. No obstante, cuando uno mira los costos de inversión de un sistema como el metro, y frente a las disrupciones que vamos a ver más adelante, se empieza a cuestionar si Bogotá terminó haciendo el metro cuando ya no era necesario, ¿sí? Es decir, el sistema metro era un proyecto para una metrópoli, para una ciudad de los años 60, de los años 70, que tenía que mover grandes masas de la población, de su vivienda al trabajo, de municipios a la ciudad central, a la ciudad madre, y pues en este esquema de la cuarta revolución industrial eso se empieza a desdibujar y a desmontar. Entonces, creo que en el tema del transporte, a lo mejor el metro en esta primera línea tendrá éxito, pero es necesario que las administraciones y desde la planeación se empiece a reconsiderar si más bien estos recursos los podemos utilizar, que son muy fuertes, para adecuar otros sistemas de transporte mucho más locales, mucho más vecinales, más relacionados con el tipo, más conectados y vinculados con el tipo de relaciones económicas y sociales que nos genera o que nos implica esta revolución económica y tecnológica. Las disrupciones en cuanto a la movilidad, pues son contundentes. Estamos hablando de sistemas de transporte autónomo, en donde ya no hay conductores, en donde en el caso de Bogotá, pues 100.000 familias saldrían de la vida económica. ¿Qué hacemos con esos ejércitos de desempleados? En donde la inteligencia artificial va a poder monitorear y desplazar a través de 5G, 6G, satélite, el movimiento de cada vehículo, haciendo que podamos compartir en ello sin necesidad de comprar un vehículo y tener un excelente servicio, hacer uso del comercio electrónico por medio de drones o incluso transportarnos, lógicamente que no para todas las clases sociales de la economía, pero que lo que llevan un poco es a generar interrogantes acerca de los sistemas tradicionales de masas que consideramos que son los que en los que debemos seguir invirtiendo. En cuanto al esparcimiento, en cuanto al esparcimiento, va conectado mucho con el tema de la comunicación y conectado con el tema de la vivienda, perdón, de la educación y del entretenimiento. La educación, la comunicación y el esparcimiento se van diluyendo en esta cuarta revolución industrial, como lo veremos más adelante, por eso es que lo concentramos en esta sola pieza. En la ciudad igualmente los equipamientos, la recreación, los equipamientos educativos, culturales,
aún persistimos en que debemos delimitarlos, ubicarlos, colocarlos, saber dónde están. Son grandes edificios monofuncionales, somos capaces desde la planeación de dibujar cómo deben ser, estandarizarlos, y llegar hasta el máximo detalle de su ubicación y de su realización en operaciones, programas y planes maestros. No obstante, la ciudad sigue presentando problemas importantes de falta de dotacionales, especialmente para la inmensa mayoría de las clases menos favorecidas y con menores ingresos, en donde, como en la imagen que vemos superior, donde más se concentra la población, que es en la periferia, es la que más adolece de equipamientos dotacionales. Y entre ellos los que más se destacan son los más prioritarios, los más importantes, los que le dan derecho a la ciudad, como los de educación, los de recreación, los de salud, los de participación, por lo que a pesar de los esfuerzos de las administraciones de llevar colegios, de llevar centros culturales, mejorar los parques, los retos son tan grandes que se quedan cortos frente a esas necesidades. Las apuestas siguen siendo las mismas. Delimitar los proyectos, los nodos, creer que se puede desde la planeación consolidar una zona, consolidar un sector desde una percepción de arquitecto, aun cuando con algunas diferencias respecto a una mayor flexibilidad y una mayor interacción con otro tipo de equipamientos entre ellos, pero persiste ese tema de localizarlo, de definirlo, de identificarlo y de asentarlo. No obstante, se encuentran algunos proyectos como el que vemos abajo, que ya empiezan, digamos, a incorporar un tema de flexibilidad, donde el equipamiento de transporte puede ser al mismo tiempo un equipamiento administrativo, en donde el equipamiento podría ser también al mismo tiempo un equipamiento de encuentro, un equipamiento de participación, y en donde los equipamientos se deben empezar a entender más como grandes artefactos arquitectónicos y de diseño urbano flexibles, que son capaces de adaptarse, que tienen múltiples funciones, que pueden ser, al igual que la tecnología, multipertenecientes, multifuncionales, multisensoriales. Las disrupciones. En ese campo, creo que la cuarta revolución industrial es muy, pero muy avasalladora. Estamos hablando de estamos hablando de un cambio tecnológico que diluye las fronteras entre la comunicación, la educación y el entretenimiento, en donde un youtuber es al tiempo maestro, es al tiempo educador, entre comillas, pero que tiene una mayor capacidad de audiencia y una mayor capacidad de penetración que un maestro, en donde el metaverso replantea la vigencia del equipamiento físico, del equipamiento público y colectivo monofuncional, en donde a través del metaverso, con todos los retos y desafíos que implica, puede llegar a producir otra serie de contactos, a complementar otra serie de encuentros, de relaciones humanas, de adquirir conocimientos totalmente distintas a las que tradicionalmente hemos manejado, en donde la inteligencia artificial y donde la posibilidad de ir desarrollando mecanismos transhumanos de conocimiento, donde se puedan incorporar chips al cerebro para tener conocimientos que sean fácilmente por el cerebro identificables y buscar información como lo hacemos en una aplicación o en Google, directamente desde nuestra propia biología, desde nuestra propia naturaleza, hacen que la condición y el papel del maestro, del colegio, se vayan relativizando. Y en donde el espacio físico, el espacio público, el parque, el bulevar, empiezan a difuminarse en medio de una serie de espacios, como el que vemos a nuestra derecha, que era una antigua autopista en Alemania y que ante la
falta de tráfico, el mejoramiento de los sistemas de transporte colectivo y todo lo que ya comentamos, pues hace que estos corredores terminen dando un mayor aporte como grandes parques lineales que como autopistas. Entonces el espacio público, al igual que el equipamiento, empiezan a diluirse en esos esquemas, en esas tipologías, como Rossi nos lo proponía, a algo mucho más efímero, mucho más itinerante y mucho más difuso y difícil de acotar. En cuanto a la producción, para terminar, en cuanto a la producción, la industria, el trabajo, la empresa, la microempresa, pues la ciudad todavía, digamos, pues nuestra planeación es una planeación, como ya lo hemos visto, que considera que es capaz, como lo hace en la UPZ, de organizar manzana a manzana y predio a predio donde hay industria, donde no la hay, donde hay oficinas, donde no los hay, y llegar a ese grado de detalle, ¿cierto?, cuando las realidades pues son muy distintas. Lo que encontramos es que la ciudad tiene un altísimo porcentaje de microempresas, un 84%, son las que le dan aproximadamente un 50% de ingresos a los hogares de la ciudad. Es decir, estamos hablando de que esta ciudad se mantiene activamente, económicamente activa, gracias a las microempresas y gracias a esas microempresas informales y pequeñas que se desarrollan de una manera totalmente diferente dentro de sus casas, haciendo diferentes manufacturas, haciendo muebles, haciendo artesanías, haciendo diferentes bienes de consumo por fuera de los esquemas tradicionales de mercado, pero que desafortunadamente por su escala no son capaces y son los que más problemas pueden presentar de incorporarse ante el advenimiento de una revolución económica donde el conocimiento es el capital del siglo XXI. Y en ese caso, pues el país está en muy malas condiciones, porque como lo vemos en esta imagen superior, Colombia se encuentra en los últimos niveles de inversión y de solicitud y aprobación de patentes. Es decir, el país no tiene ni lo tuvo desafortunadamente, un proyecto de investigación, un proyecto de conocimiento a través de las universidades y su vínculo con las empresas. Y el empresariado tampoco lo intentó, el empresariado se quedó en su estado de confort, y no invirtió sus capitales en grandes centros de investigación, no aprovechó las ventajas de nuestro recurso humano, de nuestros doctorados, de tal manera que pues el país llega a la cuarta revolución industrial en pésimas condiciones ante la falta del capital, del capital del siglo XXI, que es el intelectual, y con una sobreoferta de capital, que es el recurso humano mecánico y el capital corriente. ¿Y cuáles son las propuestas? Las propuestas pues, del actual POT del proyecto anterior, digamos que son las mismas que ya hemos ido desarrollando, zonificar en una zona es la ciudad, una zona de innovación, como si la zona de innovación pudiéramos ubicarla y localizarla y delimitarla y dibujarla, como el anillo de innovación de la zona industrial, que nunca se dio, que nunca se ha desarrollado, que no ha tenido el éxito esperado, pero seguimos en esa misma lógica, en esa misma técnica de construir la ciudad a partir de los planos, a partir del dibujo del arquitecto, cuando lo que vamos a ver como disrupciones de esta revolución es que estos cambios se van a producir de tal manera, de una manera tan rápida y de una manera tan contundente, que cualquier esquema de planeación tradicional queda totalmente avasallado. Lo que encontramos es que la industria cada vez se va a compactar en pequeñas fábricas con multifuncionales, en las cuales se pueden hacer diferentes piezas, en donde la impresión 3D, la impresión 4D, los nuevos materiales, los materiales inteligentes son capaces
de producir diferentes bienes de consumo de una manera muy rápida, óptima, con un costo marginal cero prácticamente, y en donde la intervención humana tradicional, mecánica y de maquila queda a un lado, queda totalmente avasallazada por la historia, en donde simplemente se requieren unos operadores, unos diseñadores y unos operadores de las máquinas, de su mantenimiento, de su programación, para poder desarrollar toda la producción industrial. Unos recursos energéticos que en el mundo coinciden, digamos, esa crisis energética coincide con el advenimiento de la revolución industrial, de esa cuarta revolución industrial, en donde el cenit del petróleo ya se ha alcanzado, donde cada vez las políticas son a ir reduciendo su participación de la producción energética de las naciones, en donde vemos ya grandes proyectos internacionales como el ITER para la fusión nuclear, o los reactores de fisión nuclear de torio de China, las renovables, y que tienen que ir complementando los sistemas energéticos tradicionales debido a la imposibilidad de seguir dependiendo de ellos ante además de los problemas ambientales, los problemas de inversión financiera que hacen que sean cada vez menos viables económicamente. Pero fundamentalmente lo que me interesa para terminar es que la producción industrial, la producción económica se va a dar desde otro tipo de ámbito, se va a dar desde un taller, se va a dar desde una pequeña microempresa, o se va a dar, digamos, a través de un sistema de redes, en donde a lo mejor en un lugar de la ciudad se produce una pieza 3D y en el otro lado se retoca, es decir, donde los límites de espacio, de tiempo, de la geografía se difuminan, aparte porque la producción cada vez va a requerir menos territorio. La producción se va a poder desarrollar en pequeñas viviendas, en pequeños locales, es decir, en algo mucho más orgánico, más minúsculo, más microscópico, más micro que la zona industrial tradicional y que los grandes centros de innovación como los que desde la planeación nos imaginamos. Para terminar, se plantean esta serie de reflexiones construidas, como se comentó al principio de la presentación, acorde al trabajo de Francois Chois, sobre cómo entender esta cuarta revolución urbana para atender los desafíos de la cuarta revolución industrial, a través del replanteamiento de los esquemas tradicionales de planeamiento, que me parece muy importante porque es un autor que lo entiende y que propone una serie de posibilidades de delinear ciertos elementos que se hacen necesarios integrar. Inicialmente, entender que esta no es una revolución simplemente tecnológica. Es decir, no podemos seguir asumiendo como que esto es una revolución tecno-optimista en donde la tecnología va a generar cosas muy interesantes y nuestros sistemas se van a mantener intactos. No, este es un cambio que requiere una discusión muy profunda desde la antropología, la sociología, la economía, la política, desde la geopolítica, porque va a implicar el derribo de una serie de narrativas como cuáles, como la propiedad privada, narrativas como el sistema capitalista, como nuestros propios sistemas de representación democrática, como una subversión permanente del poder, como una transformación impredecible de la ciudad. Es decir, una serie de narrativas racionalistas, mecánicas y lineales que frente a este mundo ya no son posibles. Se debe incorporar, cosa que no se percibe en este nuevo proyecto de Pony en el anterior, temas nuevos, temas que han llegado para quedarse, como el transhumanismo,
cuando estamos hablando del metaverso, el decrecimiento, economías donde el crecimiento en los términos capitalistas ya no es posible, donde vamos es hacia una economía de la optimización de los recursos, una economía circular, una economía del compartir, en donde temas como la renta básica, qué hacer con estos ejércitos de desempleados, es necesario dar una solución a ellos, qué hacer frente a ellos. La era del alquiler, donde la propiedad privada pierde su vigencia, su importancia, su rotundez, y una observatoría urbana, una observatoría de la ciudad, en donde ya la planeación no debe ser simplemente un lienzo dibujado en donde los medios son al mismo tiempo el objetivo, donde las normas son al mismo tiempo el objetivo de la planeación, sino donde la planeación es mucho más gestora, observa, se adapta, concilia, integra, entiende que es un organismo en cambio constante, en mutación constante, como las células biológicas, donde algunas mueren, otras se reproducen, otras se estancan. Entonces, es otra serie de lógica de planeación urbana. Entender que esta revolución tecnológica también coincide con una crisis multidimensional. ¿Y cuál es esa crisis multidimensional? Es una crisis del sistema capitalista, es una crisis ecosistémica, de los recursos naturales, ¿sí? Y también es una crisis profundamente civilizatoria de la posmodernidad, y que la posmodernidad nos lo plantea. Y que de una u otra manera, queramos o no, van a dar paso a nuevos modelos, a un nuevo modelo político, a un nuevo modelo económico y un nuevo contrato social. No sabemos cuál, pero va a ser distinto al que tenemos. En cuanto a la ciudad, en cuanto a sus problemas de su desarrollo, una reflexión es que no podemos pretender desde la planeación persistir en seguir solucionar esos problemas de su desarrollo con las técnicas que ya demostraron que no lo pudieron solucionar. Es decir, no podemos seguir pretendiendo solucionar los problemas de vivienda con la política de subsidios a la vivienda, con la política de vivienda para propietarios y para ese país de propietarios que en algún momento se nos planteó. Que es necesario utilizar las ventajas de esta revolución, que son muchísimas, ¿sí? Para superar esos viejos problemas, como el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a las dotaciones urbanas de manera virtual, a través de otros mecanismos que impliquen un mejoramiento de otro tipo de infraestructuras, una disminución del gasto de recursos en eso, y que también nos permitan enfrentar estas nuevas discusiones como el transhumanismo, como el desempleo permanente estructural, que nos van a azotar. Que ya no es posible construir esa ciudad a través de una planeación que la veía por medio de una imagen ordenada, segura y de conjunto, donde el futuro estaba debidamente idealizado, y simplemente teníamos que generar los reglamentos necesarios para alcanzarlos. Eso ya no es posible. Esta es una ciudad fractal, una ciudad orgánica, una ciudad de cambio permanente, de incertidumbre, donde lo único seguro es la incertidumbre. Se requiere un nuevo urbanismo donde se derriban las fronteras entre lo público y lo privado, lo físico y lo virtual, lo estático y lo volátil, lo lejano y lo distante, lo lejano y lo cercano, lo permanente y lo itinerante, lo antiguo y lo nuevo, lo individual y lo colectivo. Bueno, donde muchísimos esquemas como los que ya hemos mencionado, se diluyen entre ellos, y empezamos a tener una serie de relaciones mucho más, distintas, digamos, menos definidas tradicionalmente. Debemos dejar definitivamente esa planeación leal, mecánica y reglada del territorio, y enfrentarnos a una ciudad compleja, con un futuro incierto, y en donde, como ya lo repetí, la gestión, la planeación debe ser una planeación más gestora, que observa y se adapta,
que se adapta a unos procesos que se dan muy rápido y que es capaz de dar respuesta a esos cambios y hacerle seguimiento y aprender de sus experiencias, en donde la gobernanza ya no es un problema de control y de mando, de manejo y control como de una máquina, sino que la gobernanza es un tema de conciliación permanente ante una sociedad multiperteneciente, multisensorial, recíproca, profundamente que subvierte el poder, que vigila. ¿Para qué? Para no caer, como lo comentamos en un principio, en un estado autoritario, en un estado de vigilancia, en un estado de la cancelación, sino que podamos construir una democracia mucho más participativa a través de los medios tecnológicos y de la vida digital, para dar respuestas a una serie de cambios de tal radicalidad que no tienen una solución preestablecida, sino que hay que dar distintas soluciones e ir aprendiendo de ellas para corregir y seguir adelante. Y para terminar, me parece importante terminar con 3 ideas fundamentales. Una es que Bogotá no es la única, afortunadamente, ciudad que se enfrenta a estos retos. Es decir, el mundo entero se enfrenta a estos retos, tanto del norte global con mayores posibilidades y la totalidad del sur global. No obstante, podemos aprender de las experiencias. Y una de las experiencias que nos puede dejar Detroit es que cuando las élites económicas, las élites políticas y desde la academia no se entiende la envergadura, la contundencia y la profundidad de los cambios urbanos, económicos, tecnológicos y sociales, colapsamos. La ciudad colapsa. Y Detroit es un reflejo de cuando una ciudad colapsa, cuando la matriz económica, la matriz energética, la matriz productiva se va, se desmantela y toda esa población, esos ejércitos de trabajadores que forjaron la industria automotriz norteamericana, quedan a la deriva. Esperemos que este no sea nuestro caso. También con una frase que me parece muy importante de Antonio Gramsci, y que da señales un poco de los peligros que enfrentamos en estos momentos de cambio. Y su frase dice, como la pueden ver ustedes: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en el claroscuro surgen los monstruos. Esos monstruos son esto que estamos viendo de Detroit. Esos monstruos son los discursos reaccionarios, los discursos de exclusión, los recursos retardatarios, los discursos de insolidaridad, de vigilancia, de odio permanente, de confrontación permanente, para dar respuesta a unos sectores frente a cambios que no son capaces de entender y menos de poder responder. ¿Sí? Entonces, ese es el gran peligro, ¿sí? Que esto es la contundencia de estos cambios le abra paso a discursos peligrosos en donde todos no quepamos en esa ciudad que lleguen a proponer. Y por último, el mito de la caverna de Platón, en donde, es un poco el objetivo de esta presentación, es romper ese miedo a lo desconocido y al cambio, donde consideramos que eso no va a suceder, que eso se va a demorar, que eso no va a llegar, cuando, como ya se mencionó desde el Foro Económico Mundial, la gente que maneja el poder económico y el poder empresarial y político nos lo dicen abiertamente: esta es la década de este cambio, y los países y las ciudades que sean capaces de entenderlo y de adaptarse a ellos van a triunfar. Las que no, aquí está la imagen de Detroit. ¿Para qué? Para que seamos capaces de salir de la caverna, ¿sí? De no darnos miedo a lo desconocido, rechazar el cambio, y para refugiarnos en las sombras, como un refugio y estado de confort ante el terror que nos puede implicar replantearnos una serie de esquemas y prejuicios que tradicionalmente tenemos penetrados dentro de nuestra naturaleza como sociedad y como seres humanos.